Conectas Podcast. A Gisela Gaitán le costó la vida aspirar a la alcaldía de Celaya, en el estado de Guanajuato. Como ella, han muerto a balazos decenas de participantes en el que, para muchos, es el proceso electoral más violento de la historia mexicana. De hecho, en las últimas semanas han aumentado los atentados, las amenazas y los secuestros que se quedan sin respuesta o con los peores desenlaces. Hoy, en Tenemos que hablar, violencia electoral en México, el crimen al poder. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado, con el INE y con el IEG, evidentemente. Esta era Gisela Gaitán el 1 de abril, el día que comenzó su campaña política. Más allá de su pedido de seguridad, se mostraba confiada con el apoyo de la gente. Pero ese mismo día la asesinaron a balazos en la calle y a plena luz del día, ante el horror de sus seguidores. A esto ha llegado la violencia electoral que vive México a menos de 2 meses de los comicios que definirán su futuro por los próximos 6 años. Hoy hablaremos de este tema que interesa a toda la región con Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, gracias por el espacio. Hoy miramos de cerca una delicada situación que se refleja en cifras escalofriantes. El asesinato de la candidata del partido oficialista Morena, Gisela Gaitán, es el más reciente, pero con ella ya suman 27 candidatos asesinados hasta el 2 de abril, según el recuento de la organización Laboratorio Electoral. Y te detallo otras cifras para comprender la magnitud de la violencia. En total son 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. De ese número, 51 fueron asesinatos, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. Estos datos aterradores tienen una característica más. Afectan a todos los partidos. ¿Pero en qué quedan? ¿Qué responden las autoridades? ¿Las investigaciones sí avanzan? ¿O estamos como casi siempre navegando en las aguas de la impunidad? Es esto último que dices, Mauricio. Lamentablemente, el nivel de impunidad es muy alto. En general, el 94% de los delitos no se denuncian y las autoridades resuelven menos del 1%, según la organización mexicana Impunidad Cero. Hay desconfianza en el sistema judicial, pero también temor por las represalias en caso de hacer conocer los nombres o cargos de los involucrados en los hechos. Y se suma la falta de transparencia y el lento avance de las investigaciones, como explica Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral. Hemos visto un crecimiento preocupante en los últimos 2 meses de amenazas. Los partidos políticos están denunciando a través de medios pues que están recibiendo amenazas en ciertas entidades federativas. Entonces, pues la verdad es que es una problemática que nos va a llamar la atención, sobre todo porque no son denuncias, digamos, que estén llegando a las autoridades pertinentes, ¿no? O sea, se están quedando en los medios y pues no, eso obviamente no permite que se puedan tomar otro tipo de acciones. Respecto de las investigaciones, la verdad es que ojalá tuviéramos acceso abierto, por lo menos a si se resuelven o no, pero eso es imposible, falta muchísima transparencia de ese lado. Y a todo esto, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué decisiones ha tomado el Ejecutivo? El presidente López Obrador se refirió específicamente al asesinato de la candidata de su propio partido, Gisela Gaitán, en una de sus mañaneras. Apoyaríamos, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación hacerlo, proteger a candidatos y proteger a los ciudadanos en general. Pero lo mejor sería que todas las autoridades ayudáramos en eso, de los 3 niveles de gobierno. Pues a mí me suena como si quisiera mirar para otro lado, ¿no? Incluso anunció que presentará un informe para demostrar que en el sexenio de Felipe Calderón murieron asesinados más periodistas y candidatos. Exactamente. Y un dato más, Mauricio. Respecto al caso de Gaitán, una nueva dirección en las investigaciones apunta a una presunta violencia intrapartidista. Hace días, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, dijo que había grupos al interior de Morena que no estaban de acuerdo con la designación de Gisela Gaitán. Pues habrá que seguir con atención ese caso y esperar también que las otras denuncias avancen. Pero vamos a la pregunta de fondo. ¿Quién está detrás de la violencia?
Es una pregunta compleja, pero los expertos con los que hablé son claros al apuntar al crimen organizado, aunque hay muchos matices y no es el único actor. Esto me dijo el profesor Saúl Arellano, investigador del Programa de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. México enfrenta una amenaza real del crimen organizado en términos de lo que podríamos denominar un veto informal. Es decir, el narco está vetando a la democracia vía la cooptación de los procesos electorales y ya no solamente vía la corrupción en el sentido tradicional, sino que hay elementos para pensar que ya también hay algunos elementos que llevan a que las personas que resultan elegidas trabajan directamente para los cárteles. Aquí es importante recordar que la política mexicana, a lo largo de su historia y en diferentes periodos presidenciales, ha estado de alguna manera relacionada con el crimen organizado. ¿Qué alcance tiene hoy la narcopolítica? Sobre este punto hablé con el experimentado periodista mexicano Arturo Espinosa y esto fue lo que me dijo. Yo creo que definitivamente detrás de esta violencia está el crimen organizado. En esa lucha de grupos que hemos enfrentado desde el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvo durante el sexenio de Enrique Peña, y que por supuesto la política de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha frenado. Este es un problema transeccional y que ahora creo que desafortunadamente el crimen organizado ya comenzó a hacer política o está aprendiendo a hacer política a su estilo, amenazas, secuestros y asesinatos. ¿Qué buscan? Gobernanza criminal. Todo esto significa que estas estructuras criminales aprovechan la disputa en la arena electoral para asegurarse de tener cada vez más poder y control sobre el país. Sí, Mauricio, y mientras iba revisando todos los hechos que se están dando durante este proceso, me cuestionaba cómo funcionan realmente. El profesor Cristian Castaño asegura que hay varios actores estratégicos. Hay que recordar que el crimen organizado actúa de manera daltónica. Esto significa que el crimen organizado no opta por aliarse, vincularse o someter solamente funcionarios responsables públicos de un solo partido, sino aquel que tenga el poder. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué buscarían en una alcaldía? Pues buscan someter a un presidente municipal para obtener los contratos de obra pública o para obtener el control de las direcciones de espectáculos, porque con eso cobran cuotas. Aquellos dineros que deberían de ir a las arcas públicas llegan a las bolsas de las organizaciones criminales. Los expertos coinciden en que lo que pasa en México no es un caso aislado en la región, porque la narcopolítica y la violencia han ensombrecido otros procesos electorales. Para no ir muy lejos, hace no mucho en Ecuador sucedió con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y por supuesto, más atrás en Colombia la lista es larga, comenzando con la muerte de Luis Carlos Galán en los años 80. México es un espejo en el que nos tenemos que mirar. Este año en particular, cuando casi la mitad de la población global acudirá a las urnas. El 2 de junio, 97 millones de mexicanos están llamados a votar y renovar más de 20,000 cargos de elección popular. Se definirán también 9 gobiernos estatales, 128 escaños del Senado y 500 diputados. Y por supuesto, la presidencia. Por primera vez en la historia, una mujer asumiría este cargo. La disputa está entre la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. Bueno, pero ¿cómo está la percepción ciudadana? ¿Quién lidera las encuestas? Se han publicado varias mediciones y en todas Claudia Sheinbaum lidera la intención de voto con unos 20 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez. Pero aún falta, Mauricio, y sabemos que nada está dicho hasta el día de los comicios. Así es, Fabiola. En estas condiciones aterradoras no es posible saber qué más va a pasar y qué tanta abstención va a haber. Claro, porque infundir temor desde la vigilancia silenciosa o la violencia abierta puede ser determinante en las urnas, pues al final muchos decidirán no salir por temor o salir bajo amenazas a votar sin libertad. Y ese es uno de los mayores daños a la democracia. Podría decirse, Fabiola, que estas elecciones de México demuestran la magnitud de la amenaza del crimen organizado transnacional. Una amenaza de la que ningún país de la región está a salvo. Gracias por traernos este importante análisis, Fabiola. Gracias a ti, Mauricio, por la oportunidad. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.